Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la tercera temporada de esto que parece ser un podcast. Miren, la idea comenzó como una locura. Un modo de presentar mis notas de lectura, mis apuntes, mis reflexiones, conjeturas, algún hallazgo que haya encontrado en algún texto y que a mí en lo particular me haya sido significativo, evidentemente. Bueno, en el transcurrir de la lectura y estudios de textos, pues uno se encuentra cosas verdaderamente sorprendentes. Con el paso del tiempo, este podcast comenzó a ser un espacio donde poder compartir cosas. Pero no solo compartir cosas en el sentido más burdo, sino compartir. Poder generar una conexión con otros ahí donde antes no lo había. Esto es como un archivero en audio, que puede que le sirva a alguien más y no solamente a mí. Con el tiempo, esto también comenzó a mutar. Comenzó a haber interlocutores, incluso que no solo se encontraban en mi ciudad o en el país, sino al otro lado del mundo. Y seguramente estos interlocutores puede que acepten la invitación para que próximamente estén presentes de viva voz en alguno de los episodios de este podcast. Crucemos los dedos. Así que bueno, sin más preámbulo y agradeciendo a quienes han seguido este recorrido, este trajinar por las letras, nuevamente sean bienvenidos a la tercera temporada de Un Divertimento Serio. Bien, lo que nos trae hoy aquí es la reflexión sobre los psicoanálisis. Así, en plural. Porque no hay el psicoanálisis, sino los psicoanálisis. Cada uno en su pluralidad. Cada uno con sus diferencias prácticas, teóricas y epistémicas. Sin embargo, el psicoanálisis no deja de ser una disciplina, una práctica, un método, que yo pues generalmente menciono como un dispositivo. Pero siempre que entremos en discusión de qué es el psicoanálisis, creo que lo mejor será no dar una sola respuesta, puesto que si no existe el psicoanálisis, entonces no hay una respuesta únicamente. Hay algunos que se fueron con epistemologías biologicistas, que terminaron cruzando el cielo hasta la neurociencia, como Mark Solms y su neuropsicoanálisis. De igual manera, otros donde las parcialidades o el estatuto del self o las posiciones daban su lógica del tratamiento. E igual podemos decir que algunos otros pensaron en reforzar al yo o siguiendo ciertas sendas para llegar a esa cumbre de la que fue el famoso llamado desarrollo pulsional. Dar mayor importancia a la primera tópica o dar mayor importancia a la segunda tópica. Y un largo etcétera que nunca acabaría. Ninguna de estas cosas está bien o está mal. Cada una tiene sus límites prácticos y sus límites epistemológicos en las cuales ya no puede haber una similitud estrictamente entre todas las orientaciones. No hay bien ni mal. Entonces, todas estas orientaciones son el resultado de cómo le entraron a Freud y de haber echado mano de ciertas epistemologías o fundamentos filosóficos o científicos. Todos estos factores dan un entendimiento a un dispositivo. Claro, cada orientación o escuela, al generar un desarrollo teórico particular, este último incide en su práctica. O sea, genera una modificación. Si bien el dispositivo inicial, que arranca con la regla fundamental de la asociación libre, ya todo lo que viene después, por este mismo desarrollo teórico, va a incidir en la práctica. Pero todo inicialmente nació de ese dispositivo, de una puesta en acto de algo que ya hemos hablado antes y que acabo de mencionar, que se llama la regla fundamental, la asociación libre. De ahí después igual tocar ciertos temas, ¿no? La transferencia, lo inconsciente, etcétera, etcétera, que son elementos claves de la operatoria. Y en su narrativa conceptual, cada orientación o escuela tendrá un modo muy particular de articularlos. Y es que fíjense que es de esta incidencia en esa operatoria que se despliegan las escuelas. Así pues, no hay un psicoanálisis, no hay el psicoanálisis, están los psicoanálisis. Podríamos hablar, claro, de un dispositivo analítico. Un dispositivo, mucho psicoanálisis. E incluso en esto que estoy diciendo en este momento, habrá alguien que no esté de acuerdo.
Como rinda cuenta cada uno con la narrativa de dicha experiencia, de montar dicho dispositivo y ver qué pasa, bueno, ahí serán las consideraciones a tomar en cuenta para poder distinguir una escuela u orientación de otra. Lo que nos lleva evidentemente al punto de las orientaciones y escuelas. Debido a que no todos los clenianos, ni todos los lacanianos, u otras orientaciones, son similares, o sea, no los han clonado. Vaya, quiero decir que ni siquiera alguien que se suscriba a una práctica lacaniana y otro que se suscriba a una práctica lacaniana practican igual o piensan todo igual. Porque de ahí se dividen, además de las orientaciones, una infinidad de escuelas. Incluso dentro de las escuelas, no tendría por qué haber acuerdo común en todo, como si fuese una masa homogénea. El psicoanálisis, pues, es heterogéneo. Y sí, aunque esto suene trillado incluso en este mismo podcast, es importante, porque para retomar una idea planteada por Sergio Campbell, el psicoanálisis debe ser situado, o como diría Manuel Hernández en uno de sus libros, en una ciudad particular, en un contexto particular, y él no podría hablar de otra. Claro, porque lacaniano en Ciudad de México o lacaniano en Cancún, es más, de una delegación a otra dentro de la Ciudad de México, porque es plurivalente toda esta situación, lo que nos deja en una situación muy particular. Pongamos un ejemplo, que mi estimado Sergio Campbell esté en Córdoba, Argentina, pero que a su vez él y yo pertenezcamos a la misma comunidad analítica, no quiere decir que tengamos por ello los mismos puntos de vista. ¿Ven? Esto se vuelve difícil. Es porque no hay atajos. No hay una manera de entrarle a saber todo Freud o todo Lacan. No hay atajos, cada quien tendrá que ver cómo entrarle a esta situación. Porque cuando uno lee a Freud y se da como el tiempo, porque uno tarda mucho, encuentra que Freud tiene innumerables contradicciones. Lacan, de lo que he llevado hasta ahora, también. Y estoy seguro que Klein u otros grandes autores de las diferentes orientaciones psicoanalíticas también tienen contradicciones. Es una conjetura, puesto que no he leído a fondo a todos, y es porque nadie puede saber todos los autores. Es más, ni siquiera se puede saber todo Freud y todo Lacan, porque en realidad todo va a depender del modo en el que cada uno lea ciertas cosas y la interlocución a la que uno se someta, porque esa es una de las partes que considero que es clave, poder tener una interlocución, poder tener un lazo social en el cual discutir e interpelar cosas, puntos de vista, contradicciones que permiten el desarrollo de nuevas ideas. A eso también habría que sumarle que no todos tenemos el tiempo de leer todo. Es más, ni siquiera una persona que tuviese todo el tiempo del mundo podría leerlo, porque además hay muchas cosas lindas en la vida. Tengo amigos en Ciudad de México que tienen 1000 museos. Yo tengo el Mar Caribe aquí a unos 15 minutos y luego nos vamos a snorkelear. Y otras personas tendrán la montaña y otras personas tendrán el alpinismo o tendrán el esquí o la patineta o la música, ¿ven? Y eso va a dar puntos de vista totalmente diferentes. Hay grandes compañeros en este mundo llamado psicoanálisis que son pintores también o son actores o actrices y lo que cada quien trae consigo en esa maletita le va a permitir tener herramientas distintas para una lectura y entonces evidentemente no todos podremos estar igualitos, ¿no? Imagínense así todos los lacanianos clonados, ¿no? No. Es más, me preocuparía que pasara eso. Me preocuparía que hubiese una especie de estereotipo o cliché, ¿no? Sería preocupante, ¿no? Bien, volviendo a esta cuestión de los psicoanálisis, aunque no es que vuelva, en realidad hemos estado hablando de ello. La vida también tiene que ver con esto. De eso se trata. ¿Qué recorrido tiene cada quien? Nadie habla 1000 lenguas muertas para redactar el mejor libro de psicoanálisis y lenguaje. No podemos ser todólogos. Y la cristalización, el enmarcar el psicoanálisis en algo totalmente conceptual que sea inamovible, pues corre el riesgo de morir. Y muchas veces hay prácticas que apuntan a un rigor científico donde buscan eso, pero a veces eso puede ser más peligroso. Ven, todo esto es formidable. Seguramente el ser lacaniano no es vestirse como Lacan y
te compras el moñito, o hacerse el interesante, o hablar lacanoso, ¿no? O sea, que siempre hablan como con palabras bien complejas, o tirarle una maceta a alguien. Yo apuesto más, como decía Lush, que ser lacaniano sería orientar una práctica por ese anudamiento del real simbólico imaginario, ¿no? Lo que a cada quien le dé su recorrido en este trajinar, pues es propio. Sí hay cosas axiomáticas, fundamentales, dirían, formalizaciones sin duda alguna, pero también hay otra cosa que es muy importante. Todo recorrido no tendría ningún sentido, cuando menos en este campo llamado psicoanálisis, sin haberse sometido al dispositivo también. Porque ¿qué es un analista sin haberse sometido al dispositivo analítico? No sé, vale la pena preguntar, no sé, ¿sería un antifilósofo? ¿Sería un lingüista? Y creo que me imagino que sería un muy mal lingüista, porque tampoco es como que en psicoanálisis se use la lingüista tal cual los lingüistas la han propuesto. Y al final de esa experiencia, esa de someterse al dispositivo analítico, al final de esa experiencia se desprende algo que le es propio a cada uno de los que atraviesan dicha experiencia. Y es que, para seguir con este tema de Sergio Campbell que menciona en su libro, el cual, ojo, no voy a mencionar todavía, porque el siguiente episodio del podcast voy a hablar sobre un capítulo en particular de ese libro que es buenísimo, que menciona justamente que leer a Freud como lo leyeron sus contemporáneos es imposible. Y claro, nadie tiene una máquina del tiempo o un DeLorean como este carro fabuloso de Volver al Futuro. Pero advertimos que no solo aplica para Freud. No hay un Lacan sistema de pensamiento. No hay un Lacan. Hay muchos. Entonces, por eso retomo la idea de Sergio. Un psicoanálisis situado, localizado, ya no solo la orientación y escuela. Deberíamos de comenzar a atrevernos a decir un poco la ciudad, el país. Y hasta ya jocosamente podríamos decir hasta la marca de ron que se mezcla con la Coca-Cola del que está leyendo. Todo esto va a dar una serie de cualidades en la lectura que cada quien realizará. Claro, los paradigmas cambian, y aunque a veces parece, como nuestros amigos cubanos dicen, entre col y col lechuga, estoy seguro de que hay posturas irreconciliables. Nada más desenfrenado que pensar en la unificación de todos los psicoanálisis bajo un solo estatuto. Ya intentó pasar. Porque si eso llegara a pasar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Dónde estaría la interlocución? ¿Todos estaríamos de acuerdo? Suena un poco soñador, y la verdad es que no es a lo que yo apuesto. Más bien apuesto a sostener una heterogeneidad, que, ojo, también es una parte interesante eso, ¿no? La heterogeneidad debería ser el medio, no creer que uno deba de tener la heterogeneidad, porque eso sería muy complicado. No podemos ser todólogos ni podemos leer todas las orientaciones. Otra cita de Sergio para ir cerrando, y sobre todo para hablar de esta cuestión del psicoanálisis situado. Abro esta cita. Esto significa que no hay psicoanálisis sin escuela. Ser miembro o no de alguna de las existentes no significa estar por fuera de las mismas. Interesante, ¿no? Y entonces podemos cerrar hoy con la pregunta del lugar, de la posición, de la localización, vaya, del psicoanálisis situados. ¿Sabremos cuál es? Habría que irla decantando para poder ver en qué lugar cada uno se coloca. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, me encantaría que me mandaras un mensaje a suazua.carlos@yahoo.com o a mi Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar. Hasta luego.